Vamos a estudiar la palabra de Dios. Creo que estaba estudiando hoy día en la mañana y creo que hay algo muy importante en el cual nosotros podemos aprender para que nos pueda ayudar en nuestra vida. No tenemos duda alguna que estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. El mismo caminar que tuvo el pueblo de Dios se nos ha dado como ejemplo para que nosotros podamos mirar lo que les sucedió, lo que experimentaron, para que nosotros no podamos hacer los mismos errores que ellos hicieron, sino que podamos aprender de todas las lecciones que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra para nuestro beneficio. Estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Estamos a punto de ver a Cristo Jesús venir por segunda vez. Las señales lo indican. Y hay un mensaje que trasciende toda época. Porque el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y había habido una transición de liderazgo. Moisés hacia Josué. Moisés se le había permitido ver la tierra prometida de lejos, pero no iba a entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida terrenal, pero sabemos de que él entró a la celestial. Pero Josué era aquel que iba a ir delante de su pueblo a conquistar la tierra que Dios les estaba dando para que ellos pudiesen entrar en esa tierra prometida y cumplir así todas sus promesas. Y hay un texto que trasciende todas épocas. Y ese texto se encuentra en Josué capítulo 1 versículo 9. En Josué capítulo 1 versículo 9, y hoy día vamos a iniciar una serie de temas para tratar de entender este versículo y cómo se aplica para nuestros días y para la iglesia y para cada uno de nosotros. Josué capítulo 1 versículo 9, muchos se lo saben de memoria, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es un texto que muchos lo mencionan, pero muchos no toman el tiempo de meditarlo y aplicarlo para sus vidas. Para que podamos entender este texto tenemos que ir al contexto. Si ustedes miran ahí en Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, y vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Vamos a ver el contexto para poder entender esto que se nos dice en Josué capítulo 1 versículo 9. En Deuteronomio 31 versículo del 1 en adelante se nos dice lo siguiente: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ustedes notan ahí en el versículo 3, hay una promesa que se le da a Moisés. Y Moisés le dice al pueblo de Dios, le dice: Jehová, Dios me dijo que no iba a entrar, pero que iba a ¿qué? A heredar la tierra. ¿Ustedes lo notaron? ¿Notaron la promesa que Dios le dio a Moisés? Le dijo: tú vas a heredar la tierra, pero el que va a ir delante de ti va a ser Josué. Sabemos que él no heredó la tierra terrenal, pero la celestial. ¡Qué interesante! Muy interesante. Ahora, sigamos leyendo el versículo 5 al 8. Recuerden, Josué ahora iba a ir delante del pueblo de Dios y dice: y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado.
Noten esta palabra, porque esas palabras se repiten varias veces. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y tú se la harás heredar. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Noten, estas palabras que Jehová a través de Moisés le estaba comunicando a Josué, le repitió varias veces y dice: esfuérzate, ten ánimo, no temas, porque Jehová tu Dios va a ir delante de ti, te va a dar la victoria. Noten, esto fue antes de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Nosotros estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Sí, hermano. Esto me lo está diciendo a mí. Amén. Porque yo no voy a decir, ay, ojalá y quiera pasar al descanso, quiero esto, quiero aquello. O sea, ¿dónde está lo que está diciendo Jehová a mí? O sea, imagínate, o sea, no tener el poder de Dios para transformarme en cualquier situación que me encuentre. Me ando preocupando por otras cosas que no tienen nada de valor y estoy dejando, como ahorita lo que está sucediendo en el mundo. Miren, todas las fiestas, por donde quiera, fiestas por esto, fiestas por allá. Y están viendo lo que está pasando dentro de nuestras iglesias y ni siquiera se piensan en el corazón. Qué tristeza. Y están viendo las calamidades, pero no agarran este libro. No lo agarran. Por eso la gente está así. Ahora, este mensaje se le está dando al pueblo de Dios. Claro, eso es para mí. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el pueblo de Dios en ese momento tenía ¿qué? Temor, tenía dudas, Tenía miedo. sentía miedo, se intimidaba. Noten, a mí me llama la atención esa palabra del versículo 8, la última. Sí. No te intimides. No te intimides por la gente alta que te vas a encontrar, la gente preparada, la gente educada. No te intimides por los ministros, no te intimides por la cantidad, no te intimides por el qué dirán, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios va a ir delante de ti. Gloria a Dios. Y si va delante de ti, el Señor te va dirigiendo. Y dice el Señor: esfuérzate, no temas, no seas cobarde, en pocas palabras, sino que confía plenamente en tu Dios. Amén. Ahora, si ustedes miran ahí en Josué capítulo 1, versículo del 1 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 9. Porque estamos viendo el contexto de este versículo de Josué 1:9. Note lo que dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Qué maravillosa promesa es escuchar la voz de Dios y decir: tú vas a heredar la tierra que yo te prometí.
¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que vamos a heredar? ¿A dónde vamos a entrar? Vamos a heredar la vida eterna y también la tierra que Él nos ha prometido. ¿El reino de quién? De Dios. Y vamos a entrar a la tierra prometida. Ahora, el reino de Dios, usted ya lo puede estar experimentando y eso lo vamos a estudiar en un futuro. ¿Por qué? Porque muchos piensan que entrar al reino de Dios es en el futuro. Pero usted tiene que estar experimentándolo ya, en este momento. ¿Por qué? Porque usted tiene que entrar bajo la autoridad del reino de Dios. Por eso al Señor Cristo se le dio un ¿qué? ¿Se acuerdan lo que usaban los reyes? Un cetro. Se le dio un cetro. ¿Por qué? Porque el Señor le dio, el Padre le dio toda autoridad sobre todas las cosas y sobre todos. Usted y yo necesitamos entrar bajo la autoridad de Cristo para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, experimentar sus bendiciones desde ya, desde ahora, desde este momento. Eso lo vamos a estudiar en otro estudio. Sí, Manuelito. ¿Y la vida eterna cuándo se experimenta? ¿Hoy o en un futuro? Bueno, eso ya el hermano Manuelito está preguntando, ¿y cuándo nosotros empezamos a experimentar la vida eterna? Nosotros tuvimos una serie de estudios que si ustedes recuerdan, cómo nosotros podemos estar seguros de la salvación. ¿Realmente somos salvos hoy día, mañana o en el futuro? Si ustedes no lo escucharon, si ustedes no se acuerdan, vayan y escúchenlo nuevamente. ¿Por qué? Porque la vida eterna, la salvación se experimenta ¿cuándo? Hoy día. Cristo es la vida eterna. Exactamente, porque Cristo es la vida eterna. Ahora, noten el versículo 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Noten nuevamente, Dios le dice ahora a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Vez tras vez se le dijo, esfuérzate. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Tenemos que nosotros también, ¿qué? Esforzarnos. ¿Esforzarnos en qué? ¿En qué tenemos que esforzarnos? ¿En qué hay que esforzarnos? ¿En qué hay que ganar la valentía? Porque noten, vimos en Deuteronomio y ahora en Josué se le vuelve a repetir, esfuérzate, sé valiente. ¿En qué tenemos que esforzarnos? ¿En qué? En escuchar la voz de Dios, confiar en la voz de Dios y seguir la voluntad de Dios. Por eso dice, hay que pelear la buena batalla ¿de qué? De la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y cuando usted se esfuerza en conocer, se esfuerza en escuchar y confiar plenamente en su Salvador, el Señor va delante de usted. Porque usted doblega su orgullo, doblega su suficiencia propia y confía ¿en qué? En la palabra de Dios. Le dijo a Josué, yo voy a darte todas las victorias, te voy a dar toda la tierra, voy delante de ti. No hay que temer, hermano. Eso que está hablando usted ahorita, eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando Dios quiso hablar con ellos, ellos dijeron, que no nos hable Él, que nos hable Moisés, porque nos asusta. ¿Qué es lo que estamos leyendo?
¿Y por qué no quieres escuchar la voz de Dios? Dice en Éxodo 20, y dice el 20:20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probar vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando Dios le dice a cada uno de nosotros, esfuérzate, sé valiente, confía en mi palabra, es para que nosotros podamos dejar todo aquello que nos impide el no esforzarnos a aceptar a nuestro Salvador. Usted sabe qué es lo que se interpone entre usted y en su Dios. Usted lo sabe, yo no tengo que decirle. Habrá muchas cosas, habrá pocas cosas, yo no lo sé. Pero a Josué se le dijo, dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo te voy a dar la victoria. Hermanos, la victoria está asegurada. Ya está ganada. Está ganada. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros entremos en sus promesas, para que nosotros nos gocemos en sus bendiciones. Nosotros tenemos que confiar plenamente en nuestro Creador y confiar plenamente en su palabra. Hay poder en su palabra, hay poder en su promesa, pero usted tiene que esforzarse a confiar plenamente en su Dios. Y la forma en que usted confía en su Dios es cuando usted lo empieza a conocer, a prepararse, a estudiar, a clamar, a ayunar, a orar, empezar a agudizar el oído para escuchar su voz. Yo recuerdo cuando yo vine por primera vez aquí a Estados Unidos, había ido a una escuela y un maestro me dice, mira, dice, tú estudiaste inglés en México, pero vienes aquí y ahora tú no entiendes nada. Bueno, yo había estudiado, pero no sabía nada. Y el inglés lo escuchaba y no le entendía nada. Y me dice, es que tú tienes que empezar a acostumbrar tu oído a escuchar el inglés. Empieza a escuchar a las personas que hablan claramente el inglés. Empieza a leerlo y muy pronto lo vas a entender. Y tenía mucha razón este maestro. ¿Por qué? Porque tenemos que agudizar nuestro oído a escuchar el tono, el acento, el volumen del lenguaje en inglés. Y usted va escuchándolo y lo va entendiendo. De la misma forma sucede en la vida espiritual. Usted tiene que ir a comer, a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir acostumbrándose a escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo, hace años atrás, cuando Dios me dijo a mí, dice, no sabes leer la palabra de Dios. La lees de corridito. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas leen la palabra de Dios de corridito. No toman una pausa para leer, para mirar, para escuchar, para recibir el mensaje del cielo para sus vidas. Parece ser que vamos a las carreras. Y leemos y leemos y leemos, pero no entendemos. Tenemos que empezar a esforzarnos a reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que está tocando a la puerta y llama, usted tiene que reconocer la voz de su Dios para que usted abra la puerta. Porque puede venir el enemigo y le puede llamar, le puede hablar y usted le puede abrir la puerta y él puede entrar como Pedro en su casa. Tengamos cuidado. Ahora, noten el versículo 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente se lo repitió. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En pocas palabras le estaba diciendo Jehová a Josué: mira, esfuérzate, sé valiente, confía en mí, pero también sé tú leal a mí. Escucha mi voz, sígueme, obedéceme y mis promesas se van a cumplir en ti. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros? Noten, esto era antes de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Lo mismo se nos dice a cada uno de nosotros. Toda promesa está acompañada ¿de qué? De una condición. Y Josué tenía promesas maravillosas, ¿sí o no? Voy a estar delante de ti, te voy a dar las victorias, no temas, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo te voy a hablar, sígueme, pero sé leal a mí. Obedece mi palabra, obedece mi ley, obedece mis estatutos, obedece mis decretos y todo te va a ir bien. En todo lo que tú te propongas, te va a ir bien. Hermanos, estamos a punto de entrar, de cruzar el Jordán. Prestemos oído a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y sabe por qué está pasando eso? Porque la gente no cree en las promesas. Porque no se esfuerza. Porque no hace la voluntad de Dios. Pero las promesas, nosotros estamos solos. Hay cantidades de ángeles. Si nosotros nos portamos a la altura y Dios nos aparta, tenemos ángeles. No tenemos por qué temer, porque hay que hablar de la palabra de Dios y cuando estás lleno del Espíritu Santo no tienes otra cosa más que hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Al que te atoras en el camino. No, eso es lo que tenemos que hacer, pero con la Biblia en la mano. Muchos tienen muchas Biblias en su casa, pero no las abren. Llenas de polvo. Pero no las abren. Van a las iglesias y tampoco ya no llevan ni las Biblias. Ya no. No las abren. Hermano, necesitamos empezar a acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Cuando usted enfrenta una necesidad o un problema, ¿qué acaso el Espíritu Santo no viene y le dice y le recuerda un versículo de la palabra de Dios? Esa vocecita no se la quita uno. No, ¿por qué? Porque Él siempre nos está hablando a nuestras vidas. Y a Josué le dijo: mira, te va a ir todo bien, confía en mí, pero sé leal a mí. Ahora, aquí viene el texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Noten, el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué quiere decir esto? Mira que te mando que te esfuerces. Miren lo que sucede. Estas mismas palabras Moisés se les repitió. Mira, te mando que te esfuerces, que seas valiente. Ahora, cuando nosotros podemos ver lo que significa en el hebreo la palabra mando, mandar, significa constituir, ordenar, encargo, orden, enviar un mensajero, poner en orden. Noten, en el hebreo, la palabra mandar significa ser un mensajero, organizar, poner en orden, llevar el encargo. ¿Me están siguiendo? Uh-huh. Dígame. La gente a veces no quiere esforzarse ni quiere ser valiente, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, porque no confiamos en Dios, no estamos bien convencidos de lo que Dios, las promesas que Él tiene.
para que nosotros estemos atentos. Dios quiere gente que pueda confiar Dios en Él, porque Él conoce nuestros corazones. Y Él sabe si yo voy a hacer la voluntad de Él o no la voy a hacer. ¿Cómo me va a poner a que haga algo que yo no estoy dispuesto? Porque conoce, no, dice, esta no me va a servir. ¿Para qué? Por eso el mundo está así. Porque no habemos gente valiente, gente que nos esforcemos para hacer solamente su voluntad. Así es. Y aquí lo dice. Lo único que te pido, dice el 7. ¿Cómo empieza el 7? El 7. ¿Cómo empieza? Solamente esfuérzate. Dice, solamente esfuérzate y sé muy ¿qué es? Muy valiente. O sea, extremo. El extremo, lo más, o sea, que no, quiere decir, que nada te acobarde. Pase lo que pase, pasa por ahí y yo voy a estar ahí contigo, pero tú vas a dar el primer paso. Pero yo quiero que venga y que me reempuje. Mire, cuando se nos dice, mira que te mando, en pocas palabras le estaba diciendo, yo te estoy mandando como un mensajero. Te estoy dando un encargo. Te estoy ordenando para que tú puedas construir, para que tú puedas poner en orden. Porque esa palabra en hebreo, mandar, es la palabra sabwai. No sé si lo dije, pero no lo dije bien. Pero aún va todavía más allá. Nosotros hemos tenido varios estudios acerca del alfabeto hebreo. Y la palabra aquí en hebreo consta de 3 letras. La primera letra es tzade, que significa humildad, rectitud, atraer, deseo, problemas, cosecha. También lleva la palabra Vav, que significa hombre, que significa clavo o gancho, asegurar, fijar, conectar. La palabra Hei, que significa ¿qué? Gracia, revelación, la Torá, mira, presta atención. En pocas palabras, cuando se le dijo a Josué, mira que te mando, yo pude encontrar un mensaje para mí, para mi vida. Usted puede poner el mensaje que Dios le está dando a usted, porque mandar le estaba diciendo, yo te estoy mandando como mensajero, para que pongas orden, para que dirijas, para que construyas. Pero si nosotros ponemos todo esto junto, podemos sacar un mensaje que dice lo siguiente. Esto es para mí. No te he dado instrucciones para justicia, para que te compares o te fijes conmigo, con Moisés o con cualquier otra persona. Estas instrucciones te darán revelación y gracia para que vivas humildemente a todo lo que se te revele de parte de Dios. Mire, por ejemplo, aquí en este mensaje que estamos viendo aquí, esto fue lo que yo tomé. ¿Por qué? Porque no es lo que experimentó Moisés. Básicamente Dios le estaba diciendo, no es lo que experimentó Moisés. No puedes tú compararte a él. Él recibió justicia, recibió revelación. Yo lo guié. Pero ahora tú tienes que venir a mí para que tú puedas recibir tu revelación, para que tú puedas recibir la gracia, para que tú tengas tu propia experiencia. Muchos se niegan a tener una experiencia con Dios. El mayor problema de hoy día que sucede dentro del pueblo de Dios, ¿ustedes saben cuál es ese mayor problema? Sabemos que es el orgullo, la suficiencia propia, pero hay otro que también está involucrado ahí. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Es que todos se quieren comparar con el otro.
Yo quiero ser igual que aquel. Yo quiero ser igual que aquella hermanita o aquel pastor. Y hay muchos que hablan como tal pastor. Hay otros que se hacen periquitos, que repiten lo que el otro dice. Y son periquitos que solamente repiten y repiten y repiten, pero cuando uno lo enfrenta, dice, bueno, ¿cómo usted llegó a esa conclusión? No pueden defender la verdad. Es que yo creo en esto, porque el pastor fulano lo dice. No, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia. Tenemos que ver la revelación de nuestro Salvador en nuestra vida. Cuando el Señor le dijo, mira que te mando, le estaba diciendo, mira que te mando que tengas tu propia experiencia conmigo. Que tú puedas ver mi gracia, que yo pueda revelarte los misterios, que yo pueda revelarte mi amor, mi misericordia. No te compares a mi siervo Moisés. Aprende de él, sí, pero mira que te mando. Mira que te mando que ahora tú tengas tu propia experiencia con tu Salvador, con Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener en estos últimos días de la historia de este mundo, porque vemos de que Cristo viene muy pronto. Tú tienes que tener una experiencia viva, real con tu Salvador. La experiencia de Moisés no le iba a servir de nada a Josué. Él tenía que confiar ahora en su Dios. Él tenía que asegurarse de recibir las bendiciones. Él tenía que asegurarse de escuchar la voz de Dios, de seguirle y de obedecerle. La sencilla razón es porque la salvación es personal. Amén. Así es. Sí, ¿no? Vemos el carácter de Moisés y vemos el carácter de la hermana de Moisés y de Aarón. O sea, en lugar de estar enfocados en las cosas del encargo que les había dejado Dios, que eran siervos de Dios, el otro muy débil, haciéndole caso al pueblo y construyendo ídolos. La hermana hablando tras de él. Oye, o sea, ¿qué clase de siervos somos? Puro hablar, puro hacer cosas atrás de los demás. Eso no es bueno. Eso destruye a la persona. Y a veces hay que hablar fuerte para decir las cosas como deben de ser. Pero tenemos que ser fuertes y valientes para que los demás también hagan lo mismo. No por el orgullo de uno, sino para ayudarles a los demás a que no se dejen llevar por eso. Que hay más cosas más grandes que esas cosas. Así es. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos tener nuestra propia experiencia con nuestro Salvador. Cada uno de nosotros. Porque cuando usted empieza a tener una experiencia con Él que es viva y real, el Señor va cambiando la vida. Y va a ir quitando esas cositas que nos impiden conectarnos con Él y conectarnos como pueblo de Dios. Y nuestro Dios le estaba diciendo a Josué, mira, yo quiero tener esa relación contigo. Yo quiero revelarme a ti. Pero confía en mí. Ten tu propia experiencia. Camina conmigo. Porque es un grave peligro. Mire lo que dice 2 Corintios 10:12. En 2 Corintios 10:12 nos habla de un peligro que sucede hoy día en muchas de las iglesias, en muchos de los hermanos y hermanas. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Cuando usted empieza a compararse con alguien más, o usted quiere tener la experiencia del otro, o usted usa la experiencia de alguien más para decir que usted cree lo que el otro cree,
y usted no está viviendo una experiencia con su Salvador, dice la palabra de Dios de que usted viene a ser uno que no piensa. Básicamente usted está siguiendo a alguien más. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Hay un grave peligro cuando nosotros empezamos a compararnos con los demás. Y en pocas palabras, cuando Jehová le dijo a Josué: mira que te mando. Mira que te mando que no mires la experiencia de Moisés, pero ahora yo quiero que tú tengas tu propia experiencia conmigo. Que tú te conectes conmigo. Yo me voy a revelar a ti, yo te voy a guiar, yo te voy a dar victoria. Pero no te compares con nadie más. Mire lo que dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es que, ¿de qué le sirve lo de Moisés a Josué? De nada. De nada. O sea, él tiene que tener su propia experiencia y tiene que tener su relación con Dios y que Dios le conozca su corazón, que en realidad está haciendo lo correcto. Porque él conoce a cada uno de nosotros, sabe bien cómo somos. Sí. Ahora, nosotros no podemos tratar de animarnos o querer despertarnos por la experiencia de un hermano o de una hermana. No, usted tiene que tener su propia experiencia con su Salvador. Usted tiene que realmente decirle: Señor, yo te quiero conocer, yo quiero caminar, yo quiero confiar en ti, en tu palabra, guía mis pasos. Quitemos la vista de los demás y pongámosla solamente en Cristo. Cuando hay problemas, dificultades, si usted tiene la vista en Cristo, no le va a afectar nada lo que suceda a su alrededor. Nada, ¿sí me escucharon? Nada le va a afectar. ¿Por qué? Porque usted va a tener la vista en Cristo y usted va a tener una experiencia con Él. Aunque el cielo se desplome, aunque la iglesia parece que va a caer, aunque se hagan cosas malas, a usted no le va a afectar. ¿Por qué? Porque la revelación de Cristo, la revelación de su Creador, va a ser una realidad en su vida, que usted va a tener la confianza plena en Él, que usted se va a afianzar en Él y en su palabra. De que nos van a criticar, sí. De que nos van a perseguir, sí. De que nos van a expulsar, tal vez. De que se van a burlar también. Pero usted tiene que tener su propia experiencia con su Salvador para que usted no sea movido, zarandeado y llevado de aquí para allá. Hay muchos que andan aquí para allá y para allá y no tienen una experiencia viva con el Señor. Cuando viene la primera prueba, ¿qué sucede? Adiós. Se van. Ponga su vista en Cristo. Tenga su experiencia. Porque Él dice que te manda que te esfuerces y seas valiente. Te manda de que tú tengas tu propia experiencia con Él. Mire lo que dice Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Noten, el Señor dice: no envidies lo de tu hermano. No envidies nada lo de tu hermano, en lo espiritual y en lo físico, en lo material. No se peleen, no se irriten. En pocas palabras, el Señor dice: no te fijes en los demás. Pon tu mirada ¿en quién? En Cristo. Usted sabe que cuando usted empieza a compararse a los demás, su vida se destruye. Mire ahí en Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14, 30.
Cuando usted empieza a compararse, desear la experiencia de otro y no tener su propia experiencia con su Salvador, la palabra de Dios le llama a eso envidia. Y note lo que hace la envidia en la vida de uno, en el corazón de uno, si usted permite que eso suceda. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando usted envidia la experiencia de alguien más, o se quiere comparar con alguien más, o usted desea la experiencia del otro, eso lo carcoma sus huesos, lo enferma. Tengamos cuidado. Tenga usted su propia experiencia con su Salvador. Mira que te mando, te dice el Señor. Pero hay muchos que no quieren entender el llamado del Señor, no quieren buscar la sabiduría del Señor, no quieren tener una experiencia, no quieren ir a escuchar la palabra de Dios. Como alguien decía, dice, bueno, es que si lo que está sucediendo es verdad, entonces el líder va a venir a decírmelo. Vaya usted a tener su propia experiencia, no espere a que alguien venga a decirle. Permita que el Señor le hable a su vida. ¿Sabes qué me dicen a veces? ¿Para qué estudias tanto? No te va a salvar el conocimiento de tanto que... Es que el problema no es así. ¿Cómo voy a enseñar a las personas? ¿Tú qué me puedes enseñar de la palabra de Dios? Si no estudias, nunca tienes una relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra experiencia en nuestro Salvador. Mire, en el hebreo la palabra mandar significa de que Él se va a revelar con nosotros. Él va a ser el que nos va a enseñar. Mire lo que dice Salmos 32:8. Salmos 32:8. Dice la palabra de Dios en Salmos 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Noten, ¿quién es el que pone los ojos en uno? Dios. ¿Usted sabe qué sucede cuando usted pone los ojos en su Dios? Cuando usted tiene su propia experiencia, cuando Él se le está revelando a usted, cuando Él está hablando a usted, cuando usted tiene su experiencia con su Salvador, ¿usted sabe qué sucede en su vida? Miren, Romanos 3:18. Noten, porque su Dios pone sus ojos en usted. Y en Romanos 3:18, mire lo que sucede cuando usted pone sus ojos en Él. ¿Lo tienen? Amén. Dice, no hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. Cuando usted está teniendo una experiencia viva con su Salvador coloca sus ojos sobre usted. Usted coloca sus ojos sobre Él. Confía en Él, solamente en Él. Escucha su palabra, tiene su propia experiencia con Él, una experiencia viva, real, donde usted permite que Él lo pueda dirigir, que pueda darle las victorias sobre toda tentación, donde Él puede decirle a usted algo y usted puede escucharlo, donde su voluntad se une a la voluntad de Él. Dice que cuando eso sucede, no habrá temor en usted. No hay temor. Y parece que el pueblo de Dios hoy día es lo que más tiene. Temor. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista ¿a quién? A Dios. Tiene los ojos puestos en el sacerdote, en los hombres.
menos en Dios porque no creen en Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Pon tu mirada ¿en quién? En Él. ¿Qué no le dijo lo mismo a Josué? Dice, no temas. Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas porque yo voy a ir delante de ti. Pero ¿qué necesitamos hacer? Poner nuestra mirada solamente en nuestro Dios. El momento en que usted empieza a alejarse de su Dios, viene el temor, viene la duda, viene la crítica, viene el chisme, viene el rechazo, viene la persecución. Pero no la persecución a usted, que usted viene a ser el perseguidor. ¿Por qué? Porque viene todo lo contrario a lo que Dios desea darnos. Y el que da todo lo que es contrario a lo que Dios desea darnos, ¿quién es? El diablo, todas las obras del diablo. Por eso necesitamos tener una experiencia viva. Por eso le dijo, mira que te mando. Mira que te mando que tú tengas tu propia experiencia conmigo. Ahora que tú entiendes que Él desea tener una experiencia contigo, en nuestro próximo estudio vamos a entender lo que significa esforzarnos. Porque note lo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él. Dios desea darnos revelación. Él desea revelarse a cada uno de nosotros. Por eso Él dice, mira que te mando que no te compares a nadie más. Mira que te mando que tú tengas tu propia experiencia. Mira que te mando que tú puedas gozar de mi gracia, de mi justicia. Mira que te mando que camines conmigo confiadamente, confiando solamente en mi palabra. Y este versículo es muy interesante. Léalo despacito y usted se va a dar cuenta de algo maravilloso. Note lo que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Padre, que es Dios de Jesucristo, dice que en Jesucristo nos da ¿qué? Sabiduría y revelación. Para conocerlo a Él. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él, para que tengamos una experiencia en Él. ¿Y saben también para qué? Miren ahí en Romanos 2:4. Romanos 2:4. Aquí en Romanos 2:4 nos dice que cuando usted pone su mirada en Él, cuando usted deja que Él sea una revelación para su vida, cuando usted está teniendo una relación viva, una relación real, entonces usted empieza a conocerlo a Él. Y cuando usted conoce a Él, usted conoce la sabiduría. Y vaya a leer Proverbios 8 para que usted aprenda acerca de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Que es Cristo, nuestro Salvador. Y Él se revela a cada uno de nosotros cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y empezamos a tener una relación estrecha, viva con Él. Y dice lo que en Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿qué? Al arrepentimiento? Cuando usted conoce a Él, eso lo lleva a usted ¿a qué? Al arrepentimiento.
¿Por qué? Porque para que usted tenga una relación con Él, usted tiene que doblegar ¿qué? El yo, su orgullo. Y tiene que entregar su vida a Él. ¿Usted se imagina que Josué le hubiera dicho, no, yo no quiero nada? Está todo muy bien, pero tengo un ejército muy grande y ese ejército vamos a conquistar toda la tierra. ¿Qué hubiera pasado con Josué si hubiera dicho eso? Y la última parte es algo que debemos de tomar muy en cuenta, porque este versículo es una pregunta. Es una pregunta. Este versículo es una pregunta. O sea, lo último, y te guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Esto yo lo digo para mí. ¿Dejar qué? El pecado. Doblegar nuestro orgullo. Esto es bien profundo, esa parte, si la entendemos. ¿Sí? O menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad? Paciencia y longanimidad. Longanimidad que está esperando por nosotros. Benigno, teniendo paciencia, misericordioso. Ahora, todo su carácter nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero usted tiene que tener una experiencia viva con Él. No puede tener la experiencia de alguien más. Cuando usted está teniendo una experiencia con su Salvador, eso lo lleva a que usted se arrepienta. Ahora mire el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando usted rechaza la invitación de su Dios, cuando usted no acepta la invitación de Él, a entregar su vida a Él, a tener una experiencia con Él, a arrepentirse, doblegando su orgullo, doblegando su suficiencia propia, confiando plenamente en su palabra, confiando solamente en Él. Dice que usted, como usted no decide tener esa relación, no decide entregarse, dice que cuando venga el juicio, ¿qué es lo que va a suceder con usted? Va a venir toda la maldición, destrucción. Por eso es importante poner nuestra mirada en Él. Por eso todo esto es el resultado si nosotros no tenemos ese. Así es. Ahora, miren ahí, Isaías 45, 22. Y con eso terminamos. Isaías 45, 22. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, Él pone sus ojos sobre nosotros. Usted pone sus ojos sobre Él. Usted empieza a tener una revelación de su Salvador. Empieza a caminar con su Salvador. Empieza a escuchar la voz de Él. Empieza a doblegar su orgullo, su suficiencia propia. Y el Señor empieza a transformarlo. Empieza a cambiar su vida, que va quitando el temor de usted y pone su amor. Y cuando eso sucede, dice que cuando usted mira a los ojos de su Salvador y tiene esa experiencia, mire lo que dice el versículo 22. Mirad a mí, ¿y qué cosa? Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, cuando el Señor nos dice, mira que te mando, nos está diciendo, no te compares con nadie más. Empieza a tener tu propia relación, tu propia experiencia. Goza de la gracia, de la justicia, de la santidad de tu Salvador. Porque Él irá delante de ti. Te dará la victoria sobre todo enemigo.
sobre toda tentación, sobre todo pecado. Pero cuando tú empiezas a escuchar su voz y ser fiel a su palabra, el Señor te dice, te irá todo bien. Serás prosperado. Pero hay que empezar ¿a qué? A tener esa relación viva con Él, poniendo nuestra mirada en Él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y van a venir muchas cosas que aún no hemos experimentado. Pero cuando usted tiene la vista en su Salvador, puede venir el zarandeo, puede venir la persecución, puede venir la angustia, pero usted no será afectado. ¿Por qué? Porque cuando usted mira a su Dios, no hay temor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y cuando el amor está en usted, que es Cristo, cuando es la verdad, cuando la sabiduría, que es Cristo, está en usted, el Señor quita todo temor para que usted confíe plenamente en Él. Josué entró a la tierra prometida y destruyó una ciudad que para muchos era imposible destruirla. Y la destruyó con un sonido de trompetas, con gritos de alabanza a Dios. Y las murallas cayeron. Los ángeles destruyeron todo. La muralla que usted tiene, cuando usted confía en Él, la derrumba el Señor. Tenemos millones de ángeles aquí. ¿Qué murallas tenemos nosotros delante de nosotros que tenemos que permitir que el Señor derrumbe? Usted las conoce. Pero usted necesita empezar a mirar a su Salvador. Dios quiere y que nosotros podamos escuchar ese mandato, donde el Señor dice, mira que yo te mando, que tengas una experiencia con tu Salvador.